Bienvenidos a tu programa, Las Raíces de Nuestra Fe. Soy el Padre Octavio Gómez. La fe cristiana no es un mito, es la historia de un pueblo, el pueblo de Israel, la historia de una persona, nuestro Señor Jesucristo, la historia de una comunidad, la Iglesia Católica. Es también tu historia. Te invito a que te sumerjas conmigo en un viaje en la arqueología, en la tradición judeocristiana, en la tradición católica y en el magisterio de la Iglesia, para que conozcas la profundidad, la anchura y la grandeza de la fe católica que tú y tus padres han profesado. Muy buenas tardes, soy el Padre Octavio Gómez, de nuevo aquí desde Miami. Estamos haciendo este programa especial, vamos a hacer este programa especial donde vamos a unirnos con Radio Paz. Entonces saludamos también a todos los oyentes que nos escuchan a través de Radio Paz en el sur de la Florida, la emisora de la Arquidiócesis de Miami, y también a todos nuestros oyentes que se conectan hasta ahora a través de 91.9 en Radio María, 91.9 FM, y también a través de la aplicación Radio María .org y Radio María Play en la aplicación del internet y en la aplicación también de la aplicación de los móviles, y también en los canales de YouTube y de Facebook. Bueno, entonces hoy queremos hacer un programa muy especial sobre la cruz, ¿no? Porque me parece muy importante que nosotros entendamos de dónde viene esta idea de la cruz, ¿no? Entonces, a mí una cosa que siempre me ha llamado la atención es pensar que la cruz de Cristo no fue. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos tanto amor por la cruz de Cristo siendo la cruz un instrumento de tortura? Eso sería como nosotros. De hecho, algunos protestantes, algunas iglesias protestantes critican mucho nos critican a los católicos porque dicen, no, ustedes, ¿por qué tienen esas cruces? Y tener una cruz es como que el papá lo haya matado y uno tener como un recuerdo de ese asesinato, ¿no? De la daga, de la pistola, de la bala, y recordarlo con cariño, como si eso fuera algo, digamos, algo valioso. Entonces, ¿cómo es posible que los cristianos valoremos y, digamos, veneremos la cruz, ¿no? Entonces, hay que entender primero, es verdad, y esa crítica tiene su fundamento porque es verdad que la cruz era una cosa espantosa. Lo primero que uno se pregunta es de dónde salió esa idea de la cruz y por qué era tan importante para los romanos. Entonces, eh, la cruz no fue solamente un invento, digamos así, que salió de la nada por parte de los romanos. Un segundito que. Sí, no fue que salió de la nada por parte de los romanos, sino que ya se nota que los persas, nos dice Heródoto, ya ellos tenían como una especie de empalamiento y lo hacían como una manera de deterrence, se dice en inglés, una manera de hacer como de sembrar el miedo entre los pueblos, como diciendo, si ustedes se rebelan contra nosotros, miren lo que les va a pasar. El empalamiento es una cosa espantosa. Empalamiento significa que una persona es atravesada por una lanza o por un poste desde su vientre o sodomizado, y la persona básicamente pues a través de su cuerpo, después el palo sale por la boca y obviamente se destruye todos los órganos internos, y es un espectáculo de muerte espantoso. Es una muerte lo más doloroso, espantoso que puede haber. Pero esa muerte, digamos, tan espantosa, implica, primero que todo, es muy difícil de hacer, o sea, necesita mucha fuerza, muchas personas para hacerlo. Y los romanos siempre se caracterizaron por ser muy prácticos, por ser cosas que fueran muy prácticas, muy efectivas. Eso fue lo que movía. A ellos no les importaba las personas, los seres humanos, no les importaba la dignidad. Los romanos, tenemos que tener en cuenta, no eran personas que tenían un valor de humanidad como los tenemos nosotros. Nosotros los cristianos tenemos un valor de la humanidad por una razón, porque somos herederos del cristianismo, somos herederos de la cultura judeocristiana, y en la cultura judeocristiana hay un valor y un respeto por todo ser humano, ¿no? ¿Por qué?
porque lo dice el Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, los seres humanos creados a imagen de Dios tenemos una dignidad inalienable que nada ni nadie puede destruir. Nadie se puede atribuir el derecho a destruir la imagen o destruir la vida de una persona. Pero eso somos nosotros y nos parece que los derechos humanos es algo que los hemos logrado gracias a la sociedad moderna, a la civilización, y por eso ya respetamos los derechos de toda persona. No es así. Nosotros tenemos sentido de humanidad y sentido de derechos humanos gracias al cristianismo. Sin el cristianismo eso no existiría. Entonces sí pasó entre los romanos, entre los persas, entre los egipcios, entre todos los pueblos de la antigüedad no había respeto, incluyendo los pueblos americanos, los mayas, los incas, no había respeto por el otro, simple y llanamente porque no había esa conciencia de que el otro tenía igual dignidad que tú, ¿no? Eso era una cuestión, es una cuestión que es básicamente producto del cristianismo. Entonces, del cristianismo, del judeocristianismo. Pero entonces, por eso se entiende, a veces no le parece estas cosas como de una maldad intrínseca. Y es verdad que hay una maldad, yo diría casi demoníaca, lo que hacían con la cruz, pero lo hacían, pero tiene su, digamos, su lógica, entre comillas. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa a los seres humanos, lo que les importa es conquistar y el recibir el dinero de esa conquista. Lo que les importa a ellos es simple y llanamente la vida en este mundo, no les importaba nada más, porque de eso se trataba la vida, en conquistar, en tener dinero, en tener poder, y cualquiera que se pusiera por delante, pues simplemente era un enemigo que había que eliminar, y todos los medios eran válidos, todos, no había ningún tipo de moral ni de ética que los pudiera limitar. Entonces, ¿en qué consistía esta técnica? ¿No? ¿Por qué no les servía a ellos la técnica del empalamiento? Pues porque era, como les digo, muy difícil de hacer, muy poco práctica, implicaba mucha fuerza y muchos hombres para un solo condenado, y luego la persona al fin y al cabo moría inmediatamente, ¿no? Entonces, en esos casos hubieran preferido pues simplemente matarlo, ¿no? A ellos les interesaba hacer un gesto a través del cual causaran horror en la población, un horror. Entonces, ¿cómo hacían? Lo que se inventaron los romanos, y esto aquí fue donde los romanos ya tuvieron su, digamos, su genio, fue que hicieron un sistema de tortura a través del cual que fuera rápido, ¿cierto? Que no tuviera que tener una fuerza, digamos, la aplicación de mucha fuerza de soldados. Y segundo, que que llenara de temor a las personas que vieran tenía que ser un espectáculo. Entonces se les ocurrió precisamente hacer de la persona un espectáculo. Entonces, ¿cómo lo hacían? Se inventaron esto de la cruz, ¿no? Que consistía básicamente en dejar que una persona se muriera, ¿no? Básicamente que una persona muriera a la vista de todo el mundo y que allí, en vez de morir encerrado en una celda donde nadie lo veía, muriera de hambre, de sed y de dolor, ¿no? Gritando de la manera más espantosa, inclusive deseando la muerte. Seguramente los crucificados a cierto punto era tanto el dolor que deseaban la muerte, pero no se morían porque obviamente pues hay una reacción normal. Y entonces por eso una característica de los crucificados era que tenían que estar puestos a la vista de todos, y allí era prohibido que se les diera cualquier cosa. Cualquier persona que se acercara a un crucificado y le diera aunque fuera un vaso de agua, era matado en el punto, porque ellos tenían que morirse de hambre y de sed a la vista de todos. Claro, ¿cómo hacían en ese momento de dolor? ¿Cómo hacían para evitar que se escaparan? Entonces se inventaron una manera de amarrarlos, ¿no? De amarrarlos de manera que no tuvieran ningún chance de escaparse y que estuvieran, repito, era como una cuestión que les servía como espectáculo para que vieran cómo esa, esa cruz, ese espectáculo era el terror que iba a conducirlos, que ellos les esperaba en caso de que se rebelaran contra Roma. Hay unos textos que nos pueden ayudar a entender, por ejemplo, Heródoto nos habla de que los persas ya suspendían a los criminales en postes, ¿no? Entonces, estos postes se llamaban estípites,
y después había también los romanos añadieron a sus postes digamos, un leño atravesado que podía ser, se podía poner encima de la cruz, se llamaba cruz comisa, ¿no? O también se podía poner incrustada en la cruz, que era un poquito más difícil, se llamaba cruz inmisa, entonces que era un poco como la conocemos más nosotros, esta cruz. Entonces, esta manera de que los romanos inventaron tenía que tener también otra característica, y era que la persona debía ser, antes de que fuera crucificada, debía ser, tenía que recibir latigazos, tenía que ser torturada a través de los latigazos. Y existían unos instrumentos de tortura, lo conocemos bien por la película de la Pasión, se llama flagellum, que consistía en que eran unos lazos, algunas veces eran hechos también de pedazos de huesos de seres humanos, unos lazos de cuero, y en la punta de esos lazos de cuero habían una especie de garras de hierro que hacían que la persona, a medida que fuera haciendo que recibía los latigazos, esos latigazos literalmente arrancaran pedazos de carne para que la persona se fuera desangrando, ¿no? Llegaba al punto en que era tan fuerte estas flagelaciones que las personas fácilmente morían desangradas del dolor tan espantoso. Y luego, una vez que eran colocados en la cruz, las personas podían ser o amarrados, ¿no?, con lazos, o en algunos casos no era lo más común porque los clavos eran costosos y para los romanos el hierro era algo costoso. Por eso prácticamente cuando los utilizaban, una vez que morían las personas los sacaban porque los reciclaban para más crucifixiones o para armas o para fundirlos para hacer armas. Entonces por eso básicamente solamente en toda la historia de Roma, todo lo que conocemos de la historia de Roma, solamente se han encontrado 2 casos de restos de personas crucificadas. Uno, que es un hombre que se encontró en Jerusalén, ¿no?, que se encontró una tumba en Jerusalén que tenía un clavo incrustado en la parte de las piernas, en la parte de los pies. Entonces, eso ya prácticamente fue la evidencia última que corroboró el hecho de que existían crucificados y que eran clavados, ¿no? Porque mucha gente al no encontrarse restos arqueológicos de la crucifixión, muchos estudiosos o arqueólogos decían, no, los evangelios nos hablan de simplemente estar haciendo una extrapolación de los textos bíblicos, pero en realidad Jesucristo no fue crucificado porque de hecho en la crucifixión la gente no era clavada, no hay ningún resto que demuestre eso. Ese descubrimiento trajo a la luz esa realidad de que sí eran crucificados y que las personas eran clavadas a los maderos. Solamente que no se encontraban porque, les repito, recogían, los romanos tenían la costumbre de recoger estos clavos para utilizarlos después de las personas, y generalmente las personas eran crucificadas no en la palma de la mano, como tenemos la idea cuando vemos el crucifijo, sino que eran crucificados aquí, en este punto, porque si no aquí se podrían desgarrar. Entonces el dolor era espantoso. El dolor era porque allí se tocan todos los nervios. Entonces la persona, además de haber sido crucificada, además de haber sido humillada, de haber sido, vamos a decir, cuando la persona, además de haber sufrido todas esas vejaciones, tenía un dolor insoportable que pasaba precisamente porque todos sus nervios estaban, digamos, de la mano, estaban bloqueados, estaban, digamos, comprometidos. Todo estaba comprometido, el dolor era tremendo, y no solo, sino que al estar en esta posición, la persona empezaba a faltarle el aire. Entonces, ¿qué pasaba? Que se empezaba a caer, y los pulmones empezaban a apretarse, la persona empezaba a faltar el aire y tenía que hacer fuerza para levantarse, era natural, para seguir viviendo y respirar, y eso era un dolor que no permitía que la persona, por un lado, se desmayase, porque tenía que luchar, era naturalmente que luchara por vivir, o sea, eso era inevitable, pero al mismo tiempo le hacía una tortura constante. La gente gritaba de dolor espantoso, ¿no? Eso era. Y luego, una cosa que les hacían lo sabemos bien, por ejemplo, por Josefo. Josefo dice en la Guerra de los Judíos, Josefo es un historiador,
Flavio Josefo, La guerra de los judíos, dice que Varus mandó a azotar y a crucificar a 2000 rebeldes. Y también Séneca decía que los condenados eran azotados antes de ser clavados, antes de ser clavados para prolongar su agonía. Esto lo dice Séneca en la epístola 101. Y luego también los romanos, entonces decía, hacían que la persona fuera llevara su propia cruz. ¿No? Llevara su propia cruz y pasara por la ciudad, llevara más que la cruz propiamente. A veces tenemos unas imágenes de Jesucristo cargando la cruz completa. En realidad, nosotros hemos visto ya bastantes películas que creo que lo expresan bastante bien. Jesucristo y los condenados no llevaban toda la cruz completa, sino que llevaban básicamente lo que se llama el patíbulo, ¿no? Estaba el estípites, que era como este trozo central donde la persona era colgada, y luego existía el patíbulo, se llama así en latín, patibulus, que era como el travesaño que la persona tenía que cargar. ¿Y por qué lo tenía que cargar? Era una manera como decir, cavar la propia tumba. ¿Por qué cavar la propia tumba? Porque era prohibido para los crucificados que fueran enterrados. Ellos tenían que una vez, porque una de las cosas más espantosas de quien estuviera crucificado era que la persona crucificada tenían que dejarlo que literalmente se descompusiera en la cruz. O sea, la persona se descomponía, venían los animales, los cuervos, los, eh, 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 los, eh, los diferentes animales de rapiña, y literalmente se los comían. Hasta los perros se podían comer a la persona. Por eso hay un salmo que dice muy fuerte, Salmo 22, perros innumerables me rodean. ¿No? O sea, es muy fuerte lo que dice, lo que le pasaba a un crucificado. Y después la familia no se podía acercar, la familia veía de lejos cómo su ser querido era humillado, cómo su cuerpo se podría literalmente a la vista de todos. Eso era el objetivo de la crucifixión. De manera que era una cosa tan espantosa, que para los cristianos la cruz significaba, para los romanos, perdón, la cruz significaba una manera de asegurarse que la gente no se rebelara. De hecho, hay digamos, un episodio muy difícil, muy famoso, en el cual los romanos tuvieron una rebelión, los esclavos romanos, dirigidos por Espartacus, famosa rebelión de Espartacus, en la cual hubo alrededor de 20.000 esclavos que se rebelaron y decidieron luchar contra Roma, formar un ejército. Espartacus era un esclavo que tenía formación militar, y entonces decidió formar una rebelión propia compuesta básicamente por esclavos. Pues Roma le pareció eso una manera, algo tan, digamos, peligroso, que quiso cortar de raíz. No solamente mandó todo el ejército a destruir esa rebelión, sino que además, cuando una vez capturados todos estos rebeldes, en vez de matarlos, lo que hicieron fue que hicieron por 2 millas una crucifixión. Crucificaron alrededor de 6.000 personas por todo lo que se llama hoy en día la Vía Apia. Entonces imagínate el espectáculo tan espantoso de de todos estos hombres allí destrozados, flagelados, y que estaban muriendo poco a poco por sed, por hambre, por el desangrados, y luego que morían ahí y quedaban esos cuerpos a la vista de todos pudriéndose. Entonces, claro, el espectáculo tuvo que haber sido tan horroroso que nunca más se le ocurrió a nadie en la historia de Roma hacer una rebelión de soldados. O sea, era muy efectivo, ¿no? Muy efectivo esa técnica de hacer la crucifixión. Y como es muy interesante que uno podría decir, bueno, ahí cuando Jesucristo dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Entonces uno podría pensar, bueno, Jesucristo, eso no lo pudo haber dicho Jesús, porque Jesús, bueno, está bien que él hubiera podido pensar que, podría poder imaginarse que él iba a ser crucificado, pero no lo sabía exactamente con plena seguridad. Sin embargo, él sabía muy bien, y eso para él era clarísimo, que si él iba a ser
con lo que él estaba diciendo, que era que él se estaba proclamando como hijo de Dios, iba a ser utilizado por los sumos sacerdotes para que él fuera condenado a muerte. ¿Por qué los sumos sacerdotes ellos mismos no lo mataban? Hubieran podido haberlo matado ellos mismos, ¿no? Apedreándolo, etcétera, porque ellos sabían que ellos tenían que hacer un gesto a través del cual ellos tenían que desprestigiar a Jesús. Entonces, para desprestigiar a Jesús, la mejor manera era de que muriera de la forma más horrenda, más espantosa posible. Y Jesucristo es consciente de esta realidad. Por eso cuando él dice que el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén y ser azotado y ser despreciado por los sumos sacerdotes y los escribas y ser crucificado. Y ser crucificado. Y por eso dice él también, el que quiera venir detrás de mí, que tome su cruz cada día y me siga. ¿A qué se refiere Jesús? Está refiriendo a esa humillación que tenían las personas cuando pasaban por esa tortura. Entonces, eso es muy fuerte cuando se entiende lo que significa la crucifixión. Pero entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué Jesucristo permitió, porque Dios permitió que pasara a su hijo por esa semejante tortura? ¿No? Pensemos también en la Santísima Virgen María, lo que ella sintió. Hay un canto de Romano el Melode que hay uno que canta, el cual le puso música a un cantautor católico que se llama Kiko Argüello Muy Bello, que se llama, que habla de cómo la Virgen María pregunta, Señor, ¿cómo es posible que te hayan hecho eso? ¿Cómo es posible que haya llegado hasta ese punto, ese odio y ese dolor por ti? ¿Cómo es posible que tú, que eres santo, que tú, que eres bueno, estés pasando ahora por ese dolor? Se cumplía esa profecía que le decía Simeón a la Virgen, una espada te atravesará el alma. Entonces, por eso entendiendo bien, más o menos, espero que podamos medio entender lo que significa el horror de la crucifixión, es cuando podemos entender la lucha que tiene Jesús cuando está en el Getsemaní. Tiene una lucha tremenda para entrar en la pasión. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que la cruz no era algo sencillo. Él podía saber que venía la resurrección. Para él eso era claro, que su padre lo resucitaría, pero al mismo tiempo sabía el dolor tan espantoso que le venía encima. Y por eso el Evangelio de Marcos nos trae esa joya. Yo lo llamo joya porque nos da como una ventanita a lo que era la intimidad de Jesús con Dios. Cuando le dice, Abba, papá, le dice a Dios, papá, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es aquí donde uno, en esa palabra, Abba, y yo creo donde se encuentra todo el sentido de la cruz. ¿Por qué? Porque Abba, Padre, Abba, esa relación de Jesucristo con su papá, donde tres veces le dice, Abba, papá, si es posible que pase de mí esta copa, ¿no? Y dice la carta a los romanos que él, por esa actitud humilde, por esa actitud reverente, fue escuchado. Entonces uno podría decir, ¿cómo que fue escuchado si murió en la cruz? Claro, fue escuchado porque recibió esa garantía, esa fuerza. Después dice el Evangelio que vinieron los ángeles y lo consolaron, ¿cierto? Entonces, allí en esa expresión de Abba, Padre, Jesucristo está haciendo referencia no simplemente a una relación que él tiene con Dios, que es especial, y por eso nosotros decimos a Dios Padre, porque es la manera como él se relacionaba con él, sino que él tiene en la mente un pasaje que es fundamental, no solamente para la Biblia, digamos así, sino para el mismo Jesús. Y ese pasaje lo encontramos en Génesis 22, donde encontramos a un papá que se llama Abraham, que tiene un hijo único, al cual Dios le ha mandado que sacrifique. Dios le ha dicho a Abraham, vete al monte Moria, al monte que yo te voy a mostrar, y allí vas a sacrificar a tu hijo, al querido, al amado, al único. Por eso Jesucristo se identifica, ven que los evangelios lo identifican con el hijo único, con el amado, porque es este Isaac, este hijo único, y que es crucificado. Y es muy bello, porque por eso nosotros en la noche de Pascua se lee este texto del sacrificio de Isaac. ¿Por qué? Porque es que ese sacrificio de Isaac es el que tiene la clave para entender el por qué Jesucristo entra en la pasión.
porque es su padre que lo lleva allí. Pero ¿por qué Abraham lleva a su hijo a la pasión? La clave de eso nos la da la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos dice que Abraham tenía esa certeza que Dios, que había tenido poder para sacar de la matriz muerta de su mujer a un hijo, tendría poder para resucitarlo. Eso lo dice explícitamente la carta de los Hebreos. Y por eso era testigo de la vida eterna. Por eso Abraham fue testigo de la vida eterna. Está hablando de la fe de Abraham. Por eso Abraham es padre de las naciones y por eso todas las naciones son bendecidas, porque Abraham, y de hecho es tan importante esto para no solamente para nosotros, sino también para la época de Jesús, que por ejemplo todavía los judíos cuando celebran la fiesta, dos fiestas muy importantes para ellos, que es la fiesta de Rosh Hashanah y la fiesta del Yom Kippur. En esas dos fiestas, cuando ellos recuerdan a Isaac, miren lo que dicen tan bello, se recuerda el sacrificio de Isaac. Dice en la fiesta, por ejemplo, de la fiesta de Rosh Hashanah, dicen ellos así, dice, Baruch atah Adonai Eloheinu beElohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Isaac, beElohei Jacob. Bendito sea Señor, Dios nuestro, Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y más adelante dice explícitamente, Sahor lanu Adonai Eloheinu et brit Avoteinu. Recuérdate, Señor, del pacto que hiciste con nuestros padres. Sahor, recuérdate, ¿no? Es muy importante ese verbo Sahor, porque ese verbo no solamente se le pide a Dios, sino que también nosotros hacemos cicarrón, es decir, sajor, nosotros nos acordamos cuando vivimos la liturgia de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y dice, acuérdate de la alianza que hiciste con nuestros padres y de Hatshebua, del juramento que juraste a Abraham, de Benisbatale a Abraham, en el Har Moria, Behar Moria, Behat Hakedah, She'akad et Isaac veno al Mizbeach. Y de la Akedah que se unió a Isaac, que ató a Isaac allí en el altar. Una cosa bellísima. O sea, cuando ellos están celebrando la fiesta en la cual Dios les dice, se anuncia el poder de Dios, porque el Rosh Hashanah es eso. Rosh Hashanah con un carnero, con un cuerno que se utiliza como si fuera una especie de trompeta, se llama shofar. Con ese shofar se proclama la victoria de Dios. Y esa victoria de Dios se proclama a partir del sacrificio de Isaac. Inclusive cuando uno lee, hay un libro muy antiguo que se llama el Targum. Targum es como en realidad no es tan antiguo como los evangelios en el sentido de que fue escrito en el siglo IV, siglo V, no sabemos exactamente, pero sabemos muy bien que esas tradiciones que están escritas ahí son mucho más antiguas. Lo sabemos bien porque muchas de esas tradiciones están ya reflejadas en el Nuevo Testamento y algunos libros está el Antiguo Testamento. Por lo tanto, todos los estudiosos saben muy bien que esas tradiciones están digamos, persisten en Israel desde la misma época de Jesús. En ese libro del Targum, cuando se habla del sacrificio de Isaac, se dice una cosa bellísima. Se dice que cuando Dios vio que Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, vinieron todos los ángeles. Y viendo ese espectáculo, el padre que sacrifica al hijo y el hijo que le ofrece el cuello al padre, porque para ese punto, lo hemos hablado ya varias veces aquí en este programa, Isaac tenía 33 años, 37 años, y no era un niño. Y él digamos, libremente se ofrece a ese sacrificio. ¿Por qué? Porque el papá le había transmitido la fe. El papá le había dicho, hijo, yo te voy a recuperar. No vas a desaparecer. Yo te voy a devolver. Dios te va a devolver la vida. Por eso cuando Abraham le dice a los siervos que los esperen, antes de ir al sacrificio, les dice, espérennos aquí, espérennos, que regresaremos. Abraham tenía la certeza de que Dios no lo iba a dejar sin su hijo, que Dios lo iba a resucitar. Y de hecho, según hay una tradición de un Targum que dice que cuando Dios Dios proveyó este cordero, que es un carnero, por los cuernos, por eso se toca el shofar con el carnero, siempre recordando ese carnero que
que apareció allí, que fue providencia de Dios para salvar a Isaac. Una vez que este carnero sacrificado, Isaac no vuelve a su casa, sino que se va a la escuela de Hashem, ¿no? Y está allí 3 años preparándose para, preparándose para su misión. O sea, de alguna manera como que dijera que Isaac, como si de alguna manera fuera llevado al cielo, preparándose para seguir su, digamos, eventualmente la vida ya bajo la descendencia de Abraham, como descendiente de Abraham. De allí se ven ya elementos que seguramente Jesucristo conocía. De Jesucristo sabía 2 cosas, conociendo la historia de Isaac. Primero, que él tenía una relación con Dios especial, por eso le dice Abba, él era su padre, así como Abraham tenía una relación íntima, única. De hecho, la Génesis habla de que tenían los dos un solo corazón. Es como si Isaac y Abraham se entregaran los dos. No es uno solo, son los dos. Por eso, si ustedes algún día van a Jerusalén, yo espero que se fijen en este detalle muy bello. Cuando uno entra a la Basílica de la, de la Resurrección, a la Anástasis, ustedes se van a dar cuenta que hay como una especie de escalitas que suben a donde está el Calvario. Uno sube esas escalitas muy inclinadas porque eso fue una adición posterior. Al principio no había escalas, sino que se veía el Calvario, la piedra nuda, así nos lo relata los antiguos peregrinos. Ahí estaba la piedra nuda, desnuda del Calvario. Entonces, la gente ahora se crearon esas escalas y uno puede subir arriba a donde estaba, donde propiamente fue puesta la cruz de Cristo, y hicieron una capillita. Eso lo hicieron ya los cruzados en el siglo XII. Al principio, en el siglo III, cuando se hizo el Santo Sepulcro, no existía esa capilla, se hizo posteriormente. Esa capilla fue adornada por los cruzados. Esos son mosaicos antiquísimos, por un mosaico, y en ese mosaico, si ustedes lo buscan, lo pueden ver también en internet, van a encontrar que está el sacrificio de Isaac. Es decir, siempre la iglesia y los padres de la iglesia han visto con claridad que el sacrificio de Isaac ilumina perfectamente el sacrificio de Cristo. Cristo entra en la cruz porque tiene la certeza de que su Padre, que es Dios, no lo va a dejar abandonado, que lo va a resucitar. Y por eso entra con ese consuelo, entra con esa fuerza. Y porque sabe muy bien que ese sacrificio que él va a ser por la salvación de la humanidad, porque eso fue lo que pasó con Isaac. Entonces, por eso dice, acuérdate, ¿no? Acuérdate. Dice aquí la oración, dice, acuérdate de la quedad de Isaac cuando lo sacrificaste, cuando Abraham lo quiso sacrificar en el monte Moria. Es una cosa bellísima. Y lo mismo sucede en el día del Yom Kippur. En el día del Yom Kippur se repite también Baruch atah Adonai Eloheinu Elei Abotenu. Bendito sea Dios, nuestro Dios, y también Dios de nuestros padres. Elohei Abraham, Elohei Isaac, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Elohei Jacob. Y dice, Sahor et Isaac shenekat hamizbeach, ubisehu sejuto shel Isaac Kaper Aboteinu. Recuerda a Isaac que fue atado sobre el altar, y por el mérito de Isaac, sejutó, y por ese mérito, de sus méritos de Isaac, expía nuestras iniquidades. Kaper et abonotein. Abonotein no sería abotein, sino abonotein, que son nuestras culpas. Y por verdaderamente, por sus méritos, por sus digamos, sus méritos, de una manera muy enfática, tú cubre nuestros pecados, Kaper, y de ahí viene el nombre de Kippur. Kippur significa el cubrimiento, ¿no? Kaper significa cubre, sálvanos, expía nuestros pecados. Ahí se ve claramente cómo ya desde la tradición judía, y sabemos muy bien que el Yom Kippur se celebraba ya en la tradición judía. Jesucristo seguramente celebró esta fiesta muchas veces. Él sabía muy bien que había un sacrificio, que era el sacrificio de Isaac, que luego estaba ya representado en unos corderos, ¿no? Más que en unos corderos que eran matados, uno que se mandaba fuera de la ciudad y otro que se mataba dentro de la ciudad, con el cual se cubrían los pecados del pueblo. Y por eso es que Jesucristo se compara, San Juan lo dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y luego, cuando se cerraba la puerta, en el día de Yom Kippur se decía así, en una oración que se llama la Neilá, se decía, Dios de Abraham y de Isaac y Dios de Jacob, por el mérito de Isaac, que se convirtió como un carnero de ofrenda, sálvanos del juicio severo. Entonces, no sé si, y luego hay una oración también que se llama Avinu Malkeinu, se llama Padre nuestro, nuestro Rey. Avinu, Padre nuestro, Malkeinu, nuestro Rey. El Padre Nuestro, Avinu, nos parece que es una cosa inventada por Jesús, pero en realidad los judíos tenían una oración que se llamaba las 18 bendiciones, en los cuales llamaban a Dios Padre. ¿Dónde está la novedad del cristianismo? De eso hablamos la última vez. No tanto en que utilicemos el nombre de Padre, sino en la manera como lo utilizamos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, a través de Cristo, utilizamos el nombre de Padre como lo hacía Jesús. Entonces, todo esto para entender que esa cruz que para el mundo pagano, eh, para el mundo de los romanos, era el signo de la peor de las destrucciones, de la mayor de las humillaciones, se convirtió en el signo de la salvación del mundo. ¿Por qué? Porque ahí donde se mostró el amor de Dios más infinito, más grande, que fue capaz de entregar a su Hijo único para que a través de él se cubrieran nuestros pecados, para que a través de él de alguna manera cargó con nuestras inmundicias, porque fíjense qué interesante el evangelio de la mujer adúltera que tenía que ser apedreada. La mujer estaba siendo apedreada y esta mujer adúltera que, ¿cómo se salva? Porque Jesucristo la perdona, pero entonces uno se preguntaría, ¿dónde está la justicia de Dios? Pues que Jesucristo que la está perdonando, le está diciendo en el fondo, yo voy a cargar con tus pecados. Yo voy a ser apedreado por ti. Yo voy a recibir el castigo que tú mereces por tus pecados. Entonces esa cruz, que en principio es ese signo terrible de amargura, de tristeza, de destrucción, de humillación, se convierte en el signo más grande del amor de Dios, de la fidelidad primero de Jesucristo a su Padre. Lo dice muy bien la carta a los Filipenses. Dice, Cristo siendo Dios no se apegó a esa naturaleza de Dios, sino que se despojó, se vació. Entonces dice muy bien el texto en griego que dice que es que no, o sea, kenosis, dice se vació. De hecho, la palabra realmente ese vaciamiento se dice kenosis o kenosis, porque Cristo hace este vaciamiento total de lo que es Él. ¿Para qué? Para obedecer a Dios hasta el último, hasta el extremo, que significa en obedecerlo hasta la muerte y morir en la cruz, y morir como un hombre cualquiera, como el peor de los pecadores. Pero es por eso Dios, ahí es donde empieza el verdadero sentido. Por eso Dios, porque Él pasó por esa humillación, Dios lo exaltó, lo resucitó y le dio el nombre sobre todo nombre, de manera que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Por eso la cruz para nosotros los cristianos es que, primero que todo, es un signo del amor de Dios, el signo más grande del amor de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando nosotros miramos la cruz, tenemos que pensar en que Jesucristo no rechazó entrar en nuestra debilidad, entrar en nuestros sufrimientos, en la maldad que éramos los seres humanos. No, no lo rechazó, sino que al contrario, asumió toda esa maldad que significa vivir en medio de los seres humanos. Y segundo, que Dios, en vez de condenarnos en esa cruz, lo que hace es que nos dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. De manera que cuando nosotros si hemos comprendido ese amor de Dios en esa cruz, cuando miramos la cruz, no es el momento para llenarse de lágrimas ni de dolor, sino que es un momento para llenarse de agradecimiento, para llenarse de dulzura, para llenarse eh, de esa, vamos a decir, de amor hacia Dios, porque tanto me ha amado Dios
que entregó a su Hijo único. Por eso Juan Pablo dice, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras que vivo en la carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios que se entregó, por mí, se entregó a la muerte. Bueno, entonces aquí dice alguien nos está saludando, dice que pedimos a la Virgen María que está hablando, está hablando de que ponemos aquí la foto de la Santísima Virgen María. Muy bien, Elidania, me alegra que estés haciendo comentando sobre el programa, que lo estás escuchando. Muy bien, entonces aquí Luis Sales dice, Padre, buenas tardes. Como sacerdotes reales por nuestro bautismo, ¿cómo podríamos llevar nuestra cruz? Es decir, ¿qué sacrificios, aparte de seguir las tradiciones, deberíamos ofrecer en esta Semana Mayor? Bueno, entonces, gracias Luis por tu pregunta. Yo diría que no se trata tanto de ofrecer sacrificios, se trata sobre todo de aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Yo creo que ese es el mayor sacrificio, que aceptemos la voluntad de Dios. Si Dios me está regalando una vida de casado, vivir bien como casado, si Dios me está regalando la vida de sacerdote, ejercer mi ministerio con dignidad, con fidelidad, con obediencia, con humildad, poniéndome a los pies de los demás, porque Jesucristo ya hizo el sacrificio. Lo que a nosotros nos toca es, unidos a Él, disfrutar de la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Entonces, por eso San Pablo, repito, él va a hablar es de que líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es aquella luz que nos muestra, primero que todo, el amor de Dios, y segundo, el sentido redentor que tiene el sufrimiento. Cuando yo entro en el sufrimiento, yo me doy cuenta, cuando yo tengo a Dios y entro en el sufrimiento, ese sufrimiento ya no es más un momento donde se acaba todo, donde termina todo, sino que es un momento donde yo experimento el poder de Dios que me da una vida que no tiene fin, una vida que no hay nada que pueda destruir. Por eso es muy bello esa manera que tienen los romanos, las cruces romanas, de representar a Jesús. Jesús no está desnudo, está revestido y está ceñido con un cinto de gloria y está sereno. Está sereno. ¿Por qué está sereno? Con los ojos abiertos. ¿Por qué está sereno? Porque Él está triunfando. Él es rey. En la cruz Él es rey. Y por eso los primeros cristianos ya tenemos unas homilías antiquísimas. Hay una homilía de Pascua del siglo II bellísima, que también este cantautor que se llama Kiko Argüello, que es el iniciador del Camino Neocatecumenal, le colocó música. Bellísima. Esa es un himno, que en realidad es una homilía, pero que, digamos, se puede cantar perfectamente, se puede pensar como un himno, porque él le coloca música y un poco la adorna de una manera, digamos, para que se convierta en un himno litúrgico, y dice más o menos así, dice: la cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de nuestra salvación. Porque es el árbol de nuestra salvación. Eso lo amplía Melitón de Sardes, porque así como hubo un hombre que alargó su mano para coger del fruto del árbol la muerte, y con eso entrar a la muerte en el mundo, también hay otro hombre, que es Jesús de Nazaret, que en otro árbol, que es la cruz, nos da la vida. Porque en vez de desobedecer a Dios, Él obedece a Dios hasta el final, ¿no? Entonces, el árbol de la vida. Por eso los cristianos van a hablar de la cruz como el árbol de la vida. Allí donde nosotros encontramos la vida. Porque la cruz, en definitiva, es, primero que todo, aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida con alegría, con la confianza de que todo lo que sucede, sucede para nuestro bien, aunque no nos guste, aunque no nos parece. Y segundo, obedecer la palabra de Dios, vivir como hijos de Dios, sabiendo que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Eso es definitiva en la cruz. Por eso, cuando Jesucristo dice: el que quiera venir detrás de mí, que tome su cruz cada día y me siga, está diciendo eso. Acepta la voluntad de Dios, acepta las limitaciones, acepta las precariedades, acepta lo que yo te estoy regalando cada día con alegría, con confianza. Porque ahí donde tú no puedes, donde te sientes limitado, donde parece que las cosas como que no te van como tú quieres, ahí estoy yo para ayudarte, para sostenerte, para darte fuerza. Y segundo, no tengas miedo en hacer mi voluntad, aunque eso te cause sufrimiento, aunque sea incómodo.
Mira la cruz, mira que la cruz no, para Jesucristo no fue nada cómodo y fue una lucha, claro que sí, pero que vino después, la resurrección. Por eso San Pablo no le impresiona tanto la resurrección, a él que le impresiona es la crucifixión. ¿Por qué? Porque es que en la crucifixión está como ese secreto de la vida. Él siempre estaba acostumbrado al hecho de pensar, bueno, si uno obedece a Dios, todo le va a ir bien. Si uno obedece a Dios, entonces nada le va a pasar malo. Si uno obedece a Dios, todo Dios lo va a bendecir y todo le va a pasar, y eh, todo va a ser, digamos, según vas a tener éxito en todo. San Pablo descubre que el secreto de todo está en la cruz, porque dice, ¿quién tiene respuesta cuando las cosas no son cuando uno como uno quiere? Ni los judíos. Los judíos hoy por hoy, frente a Auschwitz, frente a los atentados que están pasando, frente a las amenazas que tienen, no tienen una respuesta, no saben cómo responder. Muchos de ellos son ateos, porque dicen, ¿dónde está Dios? Porque Dios permite estos sufrimientos. Solamente quien entiende el misterio de la cruz, que allí donde nosotros no podemos, Dios sí puede, que allí donde nosotros somos limitados, Dios es infinito. Y cuando entramos en esa humildad, de dejarnos llevar por Dios, que es un Padre, que es amor, y que al final eso que nosotros rechazamos resulta que es el tesoro más grande. Cuando nosotros realmente entendemos ese misterio, entonces ya, imagínate una mamá, por ejemplo, que pierde a su hijo. Pensemos en la mamá de Carlo Acutis. Qué dolor tan grande, qué cruz tan grande. Perder un hijo a los 15 años. Muchacho bueno, hijo único, para acabar de ajustar. Ella descubrió el misterio de la cruz porque ella descubrió que ese acontecimiento, lejos de destruir su familia, era el acontecimiento que iba a salvar a ella, a toda su familia y además a miles de jóvenes que viendo el testimonio de Carlo Acutis están ahora llegando a la conversión, porque estás de alguna manera, es como que esa vida de Carlo Acutis que se multiplica. Si el grano de trigo que cae en tierra no muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Ese es el misterio de la cruz, que es morir para producir mucho fruto. Es lo mismo, yo renuncio al placer, renuncio y vivo castamente, renuncio a la deshonestidad y paso por la pobreza, renuncio al orgullo y soy obediente, renuncio digamos así, a la tentación y soy fiel, pero ¿qué voy a experimentar después? La alegría de la fidelidad, la alegría de ver cómo Dios provee, la alegría de ver cómo el respeto y la alegría y la fuerza que se tiene, el discernimiento que se tiene cuando se vive castamente. La vida cristiana se convierte en una vida llena de luz. ¿Quién creyera? Se pasa por la cruz, pero en vez de quedarse muertos experimenta la resurrección. Pero hay que pasar por la cruz, hay que pasar por esa entrega, hay que pasar por esa donación. Entonces es el secreto que el Señor nos quiere regalar, ¿no? Esto es el secreto escondido, la sabiduría escondida desde antes de la creación del mundo. Dice San Pablo que esta sabiduría el mundo no la conoce, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria, pero para nosotros la cruz es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Esa sabiduría que es maravillosa. Por eso, cuando contemplamos la cruz no es para llenarnos de tristeza, es para llenarnos de confianza, de que Dios es bueno, de que lo que estemos pasando no tiene poder para quitarnos la vida, porque ya Cristo, entrando en la cruz, nos ha certificado que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces, nada más, me alegra mucho escuchar poder haber estado con ustedes. Me despido de ustedes y entonces dentro de 8 días nos vemos en este programa, en las raíces de nuestra fe. Que el Señor los bendiga y que tengan una Semana Santa llena de alegría, una Semana Santa llena de confianza, sobre todo llena de amor de Dios. Que cada vez que ustedes, cuando el Jueves Santo el Señor se entregue, le diga, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes lo experimenten. Que cuando el Señor les diga, escuchemos la pasión, ustedes experimenten esa fuerza de la pasión, del amor de Dios y sobre todo que el Sábado Santo experimenten la resurrección. Para el día del Jueves Santo vamos también a hacer un especial sobre el significado de la Cena del Señor, cómo Jesucristo vivió la Pascua y esa Pascua cómo tiene, digamos, de origen a lo que conocemos nosotros hoy como la Eucaristía y cómo esa Pascua bien vivida
esa cena, esa Eucaristía bien vivida, nos lleva a la transformación. Muy bien, que Dios los bendiga, los siga acompañando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy feliz tarde para todos ustedes.